Buenos días a todos, a los que estáis aquí, muchas gracias por asistir. Bueno, primero dar las gracias a CRAP y a su presidente, que lo tengo aquí a mi lado, por compartir, por, digamos, dejarme hacer esta presentación aquí. Siempre a ti. Esta segunda charla sobre radiocomunicaciones marítimas. Y bueno, a los presentes y también a los que están al otro lado de la cámara. Y ya hechos los agradecimientos, pues empezamos. El objetivo de esta charla es destacar la importancia que tienen el hecho de disponer a bordo de la hora exacta para poder determinar con precisión la longitud del barco. Y sobre todo, claro, si no, no estaríamos aquí, destacar también el papel que ha jugado durante un siglo y sigue jugando en la actualidad, porque digamos que esta tecnología se sigue utilizando, pero sobre todo la importancia que la radio tuvo para difundir las señales horarias para que los relojes de bordo se pudieran sincronizar. Como la mayoría de ustedes sabrán, me imagino, para situar un objeto y por supuesto un barco en cualquier punto sobre la Tierra, se utilizan las coordenadas de latitud y longitud. Cuando estamos navegando cerca de la costa es relativamente fácil obtener esas coordenadas, porque como vamos a ver brevemente a continuación, teniendo a la vista puntos de referencia que se conozca a su situación, se puede obtener la situación del barco con unas sencillas operaciones que vamos a explicar brevemente. Esto no es una clase de navegación, pero bueno, para que se hagan una idea, para que se pueda comparar el problema, la diferencia de estar navegando cerca de la costa y fuera del alcance de la costa. Supongamos que estamos navegando por el estrecho. Yo tenía que tener un puntero, pero bueno, eso es una carta náutica del estrecho de Gibraltar y que estamos navegando por el estrecho. Y queremos situarnos, queremos saber exactamente dónde estamos. Bueno, pues lo que se hace es buscar un punto de tierra que sea conocido, por ejemplo, un faro, es el ejemplo más típico. Por ejemplo, cogemos aquí el faro de Trafalgar, no puedo señalarlo, pero está arriba un poco en la esquina superior izquierda. Y con un aparato adecuado, con un instrumento de medida adecuado, se mide el ángulo que forma el faro con el norte. A la cantidad resultante se le suman y se le restan 180 grados y el resultado se pinta desde el faro, por ejemplo, así. Y se obtiene una línea de posición que técnicamente eso se llama una demora, pero se tiene una línea sobre la cual se supone que está el barco. Se vuelve a repetir la operación con otro faro, por ejemplo el de Tarifa, y en el punto donde se cruzan las dos líneas, esa sería la situación del barco. Como veis, es una operación bastante fácil. Se mide, se pinta, se cruzan en el punto, se obtiene la situación fácilmente. Hay más métodos, este digamos que es uno de los más comunes. Esta sería la situación y ahora, para saber la latitud y la longitud, lo que tenemos que hacer es prolongar hacia la izquierda de la carta, donde está la escala de las latitudes, y prolongar hacia la izquierda o hacia la derecha y prolongar el punto hacia abajo o proyectarlo hacia abajo o hacia arriba y tendríamos la longitud. O sea que esa es la operación de situarse en tierra. Sin embargo, cuando estamos en alta mar, las cosas cambian radicalmente. Tal vez sea mejor decir que cambiaban, porque hoy en día, si se disponen de equipos de posicionamiento por satelitario, como los GPS, el GLONASS, el Galileo, el Beidou chino, con cualquiera de esos dispositivos se puede situar uno en cualquier parte del mundo. De hecho, los equipos nuestros que compramos, los walkie-talkies, tienen, bueno, todos no, pero los más caros, por lo menos, tienen GPS. O sea que no hay problema para situarse. Sin embargo,
Antes de la aparición de esos sistemas o de otros electrónicos que aparecieron antes, que desaparecieron, ¿cómo se situaban los navegantes? ¿Cuáles eran los métodos que tenían? Para explicarlo nos vamos a remontar un poco en la historia, irnos a la época de los grandes descubrimientos, es decir, finales del siglo XV y principios del XVI. En esta época existían o se conocían los navegantes, bueno, en esta época y tal vez un poco antes, se conocían 3 sistemas para situar el barco, que también vamos a explicar brevemente. Por el sol, por el norte y por la cuenta arbitraria de lo que anda la nave. Vamos a explicarlos los 3. Para explicar el primero de ellos vamos a recurrir a un documento histórico también, que es el famoso derrotero de Francisco Albo. Francisco Albo fue piloto de la nao Trinidad, una de las 5 que fueron a las Molucas, que salió de Sevilla en 1519 en busca de las islas de las Molucas para traer el famoso clavo, que era en aquella época era como traer oro. El clavo de... ¿Sabéis lo que es el clavo, no? El clavo de olor, el clavillo también se le conoce. Bueno, pues este Francisco Albo era contramaestre, he dicho piloto antes, no, era contramaestre de la nao Trinidad y más tarde llegaría a ser piloto de la nao Victoria, que fue la única que regresó de esa expedición, porque los otros 4 barcos se perdieron durante la expedición, que es la expedición de la famosa Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, que fue el que la culminó. Bien, leemos el documento. Yo, como la letra es un poco antigua, pues lo he transcrito abajo para que se vea. Y lo leemos. Dice, martes 6 del dicho, se refiere al 6 de diciembre de 1519, tuvo el sol de altura meridiana 85 grados y de declinación 23 grados 25 minutos. Y vino a ser la altura del polo del sur 18 grados 25 minutos. Es decir, que él tomó la altura del sol al medio. La altura meridiana es la altura del sol a mediodía, cuando está en el punto más alto el sol. El sol sale por el este, va subiendo. Cuando está en el punto más alto, se toma la altura, eso es la altura meridiana. Luego, de unas tablas que ahora vamos a ver también, se toma la declinación del sol, que la declinación es la distancia que hay entre el ecuador celeste y el astro, en este caso el sol. Que esas declinaciones estaban tabuladas ya en esa época, ya los astrónomos ya las habían calculado y estaban tabuladas en publicaciones que tenían que llevar los barcos a bordo, que ahora también veremos un facsímil de eso. Bien, con estos datos, en este caso Francisco Albo lo que hizo fue determinar la latitud del lugar haciendo 2 sencillas operaciones, para que vean que era relativamente fácil también. Lo primero que hizo es restar la altura esa que obtuvo de 85 grados a 90. Quitarle a 90 los 85 grados. Se le resta, como decía, la altura meridiana se resta a 90 y se obtiene una cantidad que es, en este caso, es de 5 grados, que está señalada ahí con la letra Z, que es la distancia cenital, que es la distancia que hay del Sol, cuando está en el punto más alto, hasta el punto que está encima de la cabeza del observador, que es el cenit. Eso se conoce como distancia cenital. Pero bueno, como esto, repito, no es una clase de navegación, simplemente que vean las operaciones que se hacían. La siguiente operación que tenía que hacer el piloto era ir a esas tablas que tenían que llevar los navegantes a bordo. Estas son, no es seguro que estas fueran las tablas que llevaban a bordo de la nao Trinidad, pero es muy probable que fueran, porque los datos coinciden exactamente con lo que se escribió en el famoso derrotero de Francisco Albo. Si se dan cuenta, para el mes de diciembre, que está a la derecha de las 3 columnas, ahí he señalado en rojo el día 6 de diciembre. Y aunque no se lee muy bien desde aquí, no sé si en casa lo podrán leer, está en números romanos la declinación del sol ese día, que es hemos dicho que era de 25 grados 23 minutos. Ya no me acuerdo si eran 23 grados 25 minutos o 25 grados 30 minutos.
No, 23 grados, 25 minutos. Y hacía una segunda operación. A esta declinación obtenida de esas tablas se le restaba la distancia cenital que obtuvimos antes, los 5 grados, y con eso se obtenía la latitud del lugar. Con bastante exactitud. Yo he estado, me he entretenido comprobando las situaciones que da el famoso derrotero de Francisco Albo, poniéndolas sobre la carta y comprobándolas con situaciones, con las posiciones que ellos decían por otras fuentes que estaban, por ejemplo, frente al cabo de no sé dónde, en la costa de Uruguay, pues, y he comprobado y efectivamente las situaciones eran bastante buenas con este método. Vamos a ver el otro método, que es por el norte, que es la segunda forma de situarse en alta mar. Ya en esa época, incluso antes, se sabía que la estrella polar estaba en el norte, digamos, en el norte, en el polo norte. En el polo norte celeste, no en el polo, no, encima el polo norte de la Tierra, evidentemente. Y que, por tanto, si se tomaba la altura de la polar, con un instrumento adecuado, normalmente un astrolabio, se podía determinar también la latitud del lugar. Pero como la polar no está exactamente en el norte, sino que gira alrededor de ella, lo que había que hacerle es aplicarle una corrección, que es para lo cual se utilizaba este gráfico. Y lo que hacía el piloto era, de forma, creo que el manual, la publicación esta de Martínez de Enciso dice algo como la imaginativa. Tiene que proyectar la osa menor, que es la que está dibujada ahí, no sé si la ven las 4 estrellas, proyectarla imaginativamente sobre la estrella polar y ver en qué brazo de ese círculo estaba la estrella beta, que es la estrella que está, de las que está a la izquierda del carro de la osa menor, que se ve que está alineada con la polar. Bueno, pues en definitiva, según la posición de esta estrella, lo que hacía era leer en ese círculo la leyenda que le correspondía según la posición de esas estrellas, que en este caso apenas se lee, pero a ver si lo soy capaz de leerlo aquí, dice: estando la guarda en este brazo, está la estrella encima del polo, grado y medio. En este caso, lo que tenía que hacer el piloto era, como la estrella estaba grado y medio por encima del polo, a la altura que él tomaba con el astrolabio, le restaba grado y medio y con eso se obtenía la latitud bastante exacta también. Una vez que tenía el piloto la latitud, lo que hacía era situarse sobre la carta náutica. Esta era una operación que se conocía como echar punto en la carta. Se partía de una situación previa, por ejemplo, el día anterior, 24 horas antes, que es lo que tienen ustedes ahí, de una latitud y una longitud del día anterior. Se pintaba el rumbo que había seguido el barco durante las últimas 24 horas, se trazaba el paralelo de la latitud que se había calculado de acuerdo con los cálculos anteriores, bien por el Sol o por el norte, y en el punto donde se cortaban esas dos líneas, el rumbo y el paralelo, esa era la situación del barco. Pero una advertencia: la latitud es calculada, es exacta, es, bueno, más o menos exacta, es la que ha calculado el piloto, pero la longitud es aleatoria, porque si el rumbo, si se fijan ustedes, si el rumbo lo cambiamos un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia estribor o hacia babor, empleando terminología náutica, la longitud podría variar, lo cual hace que la longitud no era muy de fiar. De hecho, en este viaje del que estamos hablando, de la flota de Magallanes, cuando Magallanes había muerto a la vuelta, que el que mandaba el barco era la nao Victoria, que fue la que regresó, dio la vuelta por el Pacífico y estaban pasando por Sudáfrica,
el piloto se pensó que ya venían bordeando el Cabo de Buena Esperanza y dieron rumbo para subir ya hacia las Islas Canarias. Bueno, mejor dicho, hacia las de Cabo Verde primero. Y se tropezaron con África. Porque resulta que ellos se pensaban que estaban al oeste del Cabo de Buena Esperanza y realmente estaban al este del Cabo de Buena Esperanza. Se la pegaron. ¿Por qué? Porque los errores que produce al no tener una longitud exacta. Esto es lo que yo quiero destacar, la importancia que tuvo luego, como veremos, la hora exacta para poder determinar la longitud del lugar. Otra cosa que les pasó en ese viaje, y eso fue a la ida, tal vez lo tenía que haber dicho antes, a la ida es que la flota de Magallanes, cuando todavía Magallanes estaba vivo al mando de la expedición, es que en vez de llegar a las Islas Molucas, que es a donde ellos iban, atravesando todo el Pacífico, cuando llegaron y se tropezaron en las islas, eran las Islas Filipinas, no eran las Molucas. O sea que se equivocaron totalmente por el mismo problema. Bueno, nos queda la tercera forma, que es por la cuenta arbitraria de lo que anda la nao, que consiste, esto es una técnica que se emplea, se sigue empleando en la actualidad, que es lo que se llama la navegación por estima, que consiste en, tú partes de una situación, el rumbo que has seguido, por ejemplo, las últimas 24 horas lo conoces perfectamente y la distancia la tienes que estimar, para lo cual los pilotos en esta época deberían saber, voy a leer lo que pone ahí, debían tener noticia de lo que de la nao en que va, se tenía que conocer el barco. ¿Qué legua suele andar conforme a la carga que lleva? Y el viento que ha traído y las corrientes de las aguas que hay en aquellas partes. Es decir, el piloto tenía que saber el rumbo, eso era fácil porque tenía la aguja de marear, aunque no eran muy exactas, pero bueno, ahí estaban. Y tenía que, la distancia tenía que saberla conociendo el barco, lo que solía andar, según la carga que llevaba, según las corrientes y según los vientos. Eso lo escribió el cosmógrafo Alonso de Chávez alrededor de 1537. Estamos bastante para atrás. Una vez que se obtenía la situación, pues se procedía a echar puntos en la carta. En este caso era un poquito más fácil, pero bueno, en cualquier caso era bastante parecido. Se partía de una situación que normalmente era del día anterior, se trazaba el rumbo, sobre el rumbo se marcaba la distancia esa que se había estimado, que se había navegado el barco durante las 24 horas y en el punto donde se corta con el rumbo esa distancia era la situación. Pero si fíjense que le he puesto con un triangulito porque es la distancia, es una situación estimada. Aquí ya, en los casos anteriores, la latitud era buena, se sabía que era más o menos exacta, la longitud no, pero en este caso ni la longitud ni la latitud eran buenas, eran las dos, eran en este caso estimadas. Bueno, todo esto para que lo he contado, para que vean ustedes las dificultades que tenían para determinar la situación del barco y los problemas que lo ocasionaron, por ejemplo, en este viaje famosísimo de Magallanes Elcano. Sin embargo, ya en esta época ya se sabía cómo resolver el problema de la longitud. Se sabía. ¿El problema cuál era? Que no se tenía el instrumento adecuado. Bueno, esto ni lo van a leer ustedes, ni soy capaz de leerlo yo. Tengo la transcripción por ahí, pero yo creo que no hace falta leerla. Yo lo que hago es resumirla. Ahí lo que viene a decir, esto es un escrito de un hijo de Cristóbal Colón, de Hernando de Colón, que fue escrito en 1524, que se conserva. Este escrito se conserva en el Archivo General de Indias. Y lo que viene a decir Colón ahí es que para determinar la longitud lo que hace falta es un reloj que sea más preciso que los que utilizaban en aquella época, que eran las ampolletas o relojes de arena. Los relojes de arena, pues la precisión que tienen, no sé si alguno de ustedes tendrá, yo tengo uno en casa, un reloj de arena, pues eso la precisión es mínima, eso es un poco la hora, un poco a bulto, ¿no? Pero bueno, entonces
Hernando de Colón ya, pues, y esto seguramente se sabría antes también, pero se sabía que hacía falta, era necesario disponer de un reloj que pudiera medir la hora con mucha exactitud. ¿Y por qué? ¿Por qué se sabía esto? Porque es muy fácil. En esta época los astrónomos, los navegantes sabían, como sabemos hoy en día, que el Sol tarda 24 horas en recorrer en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, digo aparente, porque se mueve la Tierra, pero bueno, el movimiento aparente del Sol tarda 24 horas. Entonces, si nosotros disponemos de un reloj que me pueda dar la hora en un meridiano de referencia y en otro punto cualquiera donde yo estoy, lo único que tengo que hacer es una regla de 3. Es decir, si el Sol en recorrer los 360 grados de la Tierra tarda 24 horas, si por ejemplo entre este punto y este hay, vamos a poner una operación fácil, 2,4 horas, ¿cuánta distancia habrá entre este punto y este, medida en grados? La décima parte de 360, que sería 36 grados. Es fácil. Esto ya se sabía. El problema era que no se tenía con qué hacerlo. Los primeros pasos para obtener un reloj fiable fue dado en el siglo XVII por un matemático holandés que se llamaba Christian Huygens, que creó este reloj que se puede ver en la pantalla, en 1661. Problema, este reloj fue probado 8 años después en un barco y el resultado fue nefasto, no dio un buen resultado. Sin embargo, tuvo su importancia este reloj, yo lo he puesto porque tuvo su importancia porque algunas de las piezas que se utilizaron para construir este reloj se utilizaron luego en los cronómetros que se construyeron posteriormente, que sí sirvieron para, como veremos luego, para determinar la hora con exactitud. Otro hito importante en la carrera para determinar la longitud fue la creación de los observatorios. Este es el observatorio de París, que se construyó en 1600, creo que se terminó de construir en 1667, y en 1675 se creó otro más famoso todavía, porque es el que ha dado lugar al establecimiento del meridiano ese de referencia que hablábamos antes, que es el observatorio de Greenwich, que ese se puso la primera piedra en 1675. Se van dando pasos, pero fíjese que van pasando los años. En 1714 se da otro paso importantísimo, que es el Parlamento británico crea el comité o junta o consejo, como lo quieran llamar. Uy, que se nos ha ido la pantalla. ¿Tú lo sigues viendo, Cristian? Se va. Sigue, sí. Lo sigue viendo. Sí. No mueve la mesa. Es la nuestra. ¿La qué? Que es nuestra pantalla la que ya. Sí. La de Cristian la tiene, vale. Bueno, el siguiente hito es la creación de este comité, de Board of Longitude, en 1714. Digamos, un comité de sabios para que estudiaran cómo resolver el problema de la longitud. Que en realidad el problema de la longitud no era otro que construir un reloj preciso. No había otro problema, porque ya todo lo demás se sabía. Otro pasito importante que se dio también ese mismo año fue la creación, mediante una ley, de una serie de recompensas para quien aportara un método para determinar la longitud con precisión. Se ofrecieron 3 recompensas. Una de 10.000 libras para, en el caso de que el método aportado permitiera determinar la longitud con una precisión de 1 grado. 1 grado son 60 minutos, que son 60 millas, o sea que tampoco era mucho, pero bueno, ya era algo. 15.000 si la precisión era de 40 minutos y 20.000 libras si la precisión era de 30 minutos. Igual las cantidades nos parecen pequeñas, pero si tenemos en cuenta lo que se ha cambiado las monedas desde esa época hasta la actualidad, eso se calcula que los 20.000 euros, por ejemplo, de la recompensa más alta,
podrían equivaler más o menos hoy en día a 3 millones de libras esterlinas. Por lo tanto, estamos hablando de una recompensa importante, ¿eh? O sea, ahí digamos, el Parlamento británico se estiró bastante. Sí, sí, sí. Bien. Es que había muchos intereses por medio, sí, señor. Hubo varias propuestas, pero la que triunfó fue la de este caballero que tienen ustedes en la pantalla, John Harrison, que era un carpintero del condado de York, de un pueblo que se llamaba Folby, o Folby, no sé cómo se pronuncia, que construyó un cronómetro cuyas primeras pruebas se realizaron en un viaje de Portsmouth a Portugal, a Lisboa, y que dio bastantes buenos resultados. Este mismo carpintero, ya no le vamos a llamar carpintero, vamos a llamarle relojero, ¿eh? Este mismo relojero construyó luego 3 cronómetros, uno en 1739, otro en 1748 y otro en 1760. Este último fue probado en un viaje redondo del Reino Unido a Jamaica y el resultado fue que después de 80 días de viaje solamente se atrasó 5 segundos. O sea, con una precisión tremenda. O sea, sí. ¿Y contando que era de madera entonces todo? No, madera no, es metálico. En la foto, bueno, a la izquierda tienen ustedes el archivo. Sí, no, él era carpintero, pero se ve que era... Pasó a relojero. Bien. Podemos decir que a principios del siglo XIX, además de saber cómo se determinaba la longitud, ya estaban las herramientas, ya se disponían de las herramientas necesarias para determinarla con bastante seguridad. ¿Cuál era el problema ahora? Había que hacerla llegar a los barcos. ¿Y cómo la hacemos llegar a los barcos? Bueno, se ensayaron varios métodos. La forma de hacerla llegar a los barcos era mediante las llamadas time ball o esferas de señales horarias. A principios del siglo XIX, el problema de la longitud ya estaba resuelto. Teníamos los medios, teníamos los observatorios, teníamos los relojes, sabíamos cómo hacerlo llegar a los barcos mediante las esferas de señales. Estas esferas de señales se dejaban caer a una hora determinada y los barcos que estaban en las proximidades podían ajustar sus relojes. O sea que era, digamos, este era el método que se utilizó durante cierto tiempo. En España tuvimos nuestra propia esfera de señales, lo único que es que se montó unos 45 años después que la de Greenwich. En esta época andábamos nosotros un poquito retrasadillos con el tema de navegación. Ya no estamos en la era de los grandes descubrimientos que vamos por delante, aquí estamos ya con 45 años de retraso, digamos. Bueno, se puede ver en la imagen, ahí arriba a la derecha de la imagen se puede ver la esfera. Esto es el observatorio, el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, Cádiz. Bien, el siguiente paso que se dio, importantísimo también, es la aparición, la introducción del telégrafo con hilos, no estamos hablando de telegrafía sin hilos, telégrafo con hilos. Este hecho, la aparición del telégrafo, facilitó enormemente la tarea de hacer llegar a los barcos la hora exacta. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues desde los observatorios principales, como por ejemplo el de Greenwich, que es el que tienen a la izquierda de la imagen, se hacía llegar por telégrafo a unas estaciones que se habían montado en los distintos puertos, sobre todo en América y en Europa, y en estas estaciones que estaban en los puertos se dejaba caer la bola de señales a una hora determinada para que los navegantes pudieran ajustar sus cronómetros. Es decir, a través del telégrafo se hacía llegar la señal del observatorio principal a las torres de señales que había en los puertos y de esas torres o de esas estaciones ya los marinos mercantes podían ajustar sus cronómetros. ¿Qué pasaba cuando el barco estaba en un puerto donde no había torre de señales? Pues lo que hacían era acudir con su cronómetro a una oficina de telégrafos y cuando se transmitía a esa oficina de telégrafo la hora, pues ajustaban sus cronómetros.
Bueno, esta es una estación de señales que existe, que se sigue utilizando actualmente, supongo que ya por pura tradición, que está en Nueva Zelanda, en Port Lyttelton, en Nueva Zelanda. Esta estación empezó a funcionar en 1876, que fue justo cuando llegó la línea telegráfica desde el Reino Unido hasta Nueva Zelanda ese año. Esta torre fue construida por prisioneros británicos, de los británicos. Medio se destruyó en 1939, creo, algo así, y luego fue reconstruida y actualmente las bolas de señales todos los días a la 1 las siguen bajando, un poco por tradición. Bueno, esto es un mapa donde pueden ver la situación de las líneas telegráficas en 1903, creo que es el mapa, de 1903. Las líneas rojas tienen las líneas telegráficas que habían establecidas ya por todo el mundo, con cables submarinos. Fijaros que entre Europa y América hay un montón de cables tendidos ya, ¿eh? O sea que, bueno, pues esto es lo que se utilizaba. Durante varias décadas, desde la aparición del telégrafo hasta principios del siglo XX, estos fueron los métodos este fue digamos, la vía que se utilizó para hacer llegar las señales horarias de los observatorios principales a los barcos. Y ya nos metemos un poco más en harina, que es cuando se empiezan las transmisiones. Estamos ya en 1903, que es cuando se realiza la primera transmisión por radio de señales horarias directamente a los barcos sin pasar por estaciones ni nada. Es decir, hay una estación en tierra que recibe la hora de un observatorio, ahí sí vía telegráfica, y de ahí se emite por radio las señales horarias para que los barcos que la sintonicen puedan ajustar sus cronómetros. La primera transmisión se hizo en 1933. Se cree, no es seguro, pero se cree que es de un puerto de Nueva Jersey que se llama Navesink, que es un dibujo que encontré en internet del puerto. Se ve que el puerto es famoso por los dos faros esos que hay, y fue fácil encontrar la foto. El año siguiente se empiezan a transmitir desde Boston ya señales horarias, porque esto fue un experimento. Pero en 1904, es decir, al año siguiente, ya se empiezan a transmitir regularmente señales horarias desde el puerto de Boston. Y en 1905, ya por lo menos en Estados Unidos, ya se transmiten señales horarias de varios puertos, entre ellos Norfolk, Cabo Cod, el de la señora Fletcher. No sé si alguno ha visto la serie de la señora Fletcher, de Cabo Cod, en Portsmouth, en Inglaterra, en fin, de varios puertos de Europa y América ya se empiezan a transmitir señales horarias con cierta regularidad. Sin embargo, la estación de radio más conocida, más famosa, que transmitía señales regularmente es la Foxtrot Lima, instalada en la Torre Eiffel. Esta estación recibía las señales horarias del Observatorio de París y se transmitían en la frecuencia de 150 kHz con una potencia de 40 kilovatios. Y las primeras señales se transmitieron en 1910, principios de siglo, pero ya, bueno, esto ya estaba bastante experimentado, porque tengamos en cuenta que ya desde 1903 ya se estaban haciendo experimentos con este asunto. La siguiente le seguiría la estación estadounidense November Alpha, que transmitía desde Arlington, Virginia. Arlington seguramente les sonará a ustedes porque es donde está el famoso cementerio, ese enorme cementerio de los militares norteamericanos. Bueno, pues ahí en un fuerte que está un poco al oeste de Arlington, se instaló esta estación en 1913. Esta estación transmitía en la frecuencia de 125 kHz. Estamos hablando de lo que se conoce en el argot, digamos, de la calle, se conoce como la onda larga.
Bueno, se conocía porque yo creo que hoy en día ya la gente lo de la onda larga no se oye, ¿eh? Pero sí que sí, hay estaciones, sí. Incluso una estación horaria. Sí. Y la potencia era de 54 kilovatios. Bueno, comparada con la de París, muchísimo. Sí. Con la de París era muy poquito. No, la de París también era 40. No, eran potencias importantes. Para aquella época también. Sí. No era fácil. Bueno, esta estación tiene una curiosidad, es que el indicativo se traspasó. Esta estación se desmanteló en 1900 y algo, no me acuerdo exactamente la fecha. La desmantelaron. Pero el indicativo no se perdió. El indicativo November Alpha no se perdió porque se traspasó a esta estación, que es una estación de onda larga también de Cutler en el estado de Maine, que es una estación como la de Guardamar, que transmite señales unidireccionales solamente de tierra a barco, a barcos no, a embarcación, a submarinos. Es una estación que transmite señales en sentido tierra-mar para los submarinos de la flota del Atlántico. Esta estación sigue todavía, está funcionando todavía. La frecuencia es de 24 kHz, también es onda larga, y la potencia de 1,8 megavatios. Se cree que es la estación de radio más potente que existe en el mundo. Bueno, fijaros que las señales se transmiten para los submarinos que están tanto en superficie como los que están sumergidos, en inmersión. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahora? Tenemos los observatorios, de los observatorios a las estaciones de radio por el cable telegráfico y de las estaciones de radio a los barcos vía radio, lógicamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora los navegantes para ajustar sus cronómetros? Vamos a ver también el procedimiento que se sigue a bordo. Lo primero que tienen que hacer el navegante es consultar algunas de las publicaciones existentes en el mercado para ver qué estación de radio quieren sintonizar. Digamos que la más común es esta, que es la que edita la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, que se llama, es la lista 4, es el título en español, hay versión en español de esta publicación. Es la lista de estaciones costeras y de estaciones que prestan servicios especiales. Luego veremos cuál es el contenido que tienen estas publicaciones. Esta y otra. En España también existe se publica un librito también con las que entre otras cosas tienen las estaciones que transmiten señales horarias, que la edita el Real Instituto de Observatorio de San Fernando, que ya vimos antes en la foto. En este caso, esta es la portada de la publicación del año 22. Me gustó esta, me la dejé, no la cambié, porque tiene la estampa del Juan Sebastián Elcano, que está muy bonita. ¿Qué es lo que contienen estas publicaciones desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí, de las señales por radio para determinar la longitud? Pues tienen tabulados una serie de datos. Por ejemplo, los datos de la única estación española que tenemos, que es la del Real Instituto y Observatorio de la Armada, que transmite con un distintivo de llamada, con un indicativo de Eco Bravo Charlie, trabaja con dos frecuencias, 6,8 MHz y 12 MHz, trabaja en la clase de emisiones H3E, es decir, banda lateral única con portadora completa, con un solo canal con información analógica y en el modo de emisiones telefonía. Bueno, a continuación vienen las horas de transmisión de 10:30 a 10:55 y de 10 a 0:25 a 10:25 la segunda estación. Y también indica que esto, desde el punto de vista de la frecuencia, lo más importante es la frecuencia y la identificación de las señales, los pulsos, cómo son
que es los que está explicado en la última, la columna de la derecha. Los pulsos de un segundo duran 100 milisegundos y la frecuencia es de 1000 hercios, y los pulsos de minutos son de 500 milisegundos y la frecuencia es de 1250 hercios. Otra estación de radio que he puesto como ejemplo es la de Fort Collins en Estados Unidos. Su indicativo es Whiskey, Whiskey, Victor. Transmiten 5 bandas, 2,5, 5, 10, 15, 20 megaciclos o megahercios. La clase de emisión es A1A, que es doble banda lateral, un solo canal con información cuantificada o digital, bueno, en este caso es cuantificada, y el modo de emisión es telegrafía. En este caso los pulsos, emite 3 tipos de pulsos. Los de segundo, que duran 5 milisegundos y son de una frecuencia de 1000 hercios, los de 1 minuto de 8 milisegundos y 1000 hercios, y los pulsos de cada hora, que da a la hora, los pitos, eso es lo que nos conocen en las radios comerciales como los pitos de la radio, de 8 décimas de segundo y una frecuencia de 1500 hercios. Esta es la estación, estas son las antenas de esta última estación, la de Fort Collins, Colorado. Bueno, el indicativo ya lo hemos comentado, las frecuencias también, y trabaja con una potencia de 1,8 megavatios, que tampoco está mal. Comparado con los 100 nuestros. Son dificilillas de conseguir, sí. No es fácil. De hecho, yo estuve intentando buscar una para grabarla y no fui capaz. Menos mal que encontré un pequeño vídeo en internet para poder poner. Que ayuda, pero con tanta potencia no lo entiendo. Sí. Porque hay veces que sí se oye perfectamente, la de 10 sobre todo. Sí, no, claro, depende de la propagación, claro. En teoría, aquí donde estamos, la banda que nos debería llegar es la de 20 megahercios, por ejemplo. La de 15 o la de 20. Sí. Pero bueno, le cuesta. 10, casi llega más la de 10. Que es lo que usan también para ajustar. Si un equipo, ahora ya no, porque van todos con BLL y todo, pero antes lo ajustaban para las frecuencias de los equipos. Sí, es que estas estaciones transmiten patrones de frecuencia también, sí, efectivamente. Transmiten más cosas, Sí. Pasa que tampoco quería yo comentar, pero sí, transmiten patrones de frecuencia también. Esta es la estación, en este caso la foto de la carátula, digamos, de la estación de 20 megahercios. Pues para que se hagan una idea, pues eso, aquello es una puerta, la puerta tendrá 2 metros y algo, pues eso, el equipo tiene 2 metros de alto por casi otros 2 de ancho, o sea que es un pedazo de equipo, ¿no? Comparado con los nuestros, pues ya se pueden imaginar, ¿no? Comparado con nuestros walkie-talkies, Bofen, pues no veas. Bueno, voy a cambiar. Antes de poner la siguiente diapositiva, comentar. Bueno, si no lo comento luego, tampoco pasa nada. Seguimos. Esta es una tarjeta QSL de una estación hermana de la de Fort Collins. La estación de Fort Collins, que da señales horarias, tiene una estación hermana en Hawái, que transmiten las mismas bandas en las mismas frecuencias. Y para diferenciarlas, la de Fort Collins tiene la locución está a cargo de una voz masculina y la de Hawái de una voz femenina. Es la única manera diferente. ¿Por qué he puesto la QSL? Porque esta estación, por lo menos hasta 2006, enviaba tarjetas de acuse de recibo, tarjetas QSL a las personas o entidades que les hicieran reportes de transmisión. Si le llegaba la señal y se lo hacían llegar a la estación de Hawái, les mandaban esta tarjeta QSL. No sé si la siguen mandando porque no he sido capaz de averiguarlo. Sé que hasta 2006, que se publicó un artículo sobre este tema, hasta 2006 se seguían inventando. Bueno, y lo que iba a comentar antes. Estas estaciones de radio, hasta 1961, las señales horarias procedían de los observatorios astronómicos.
O sea que la hora exacta se determinaba por observaciones astronómicas, pero a partir de 1961 ya se empiezan a emplear relojes atómicos para transmitir las señales. Por lo tanto, las señales a partir de 1961 proceden de osciladores atómicos, que es algo importante por el tema de la precisión, porque no es lo mismo observar el Sol, aunque tengas un aparato estupendo para medir cuando pasa por el meridiano y tal, pues no es lo mismo que un reloj atómico, claro. Bien, tenemos ya la hora a bordo. ¿Cómo se conserva la hora a bordo de los barcos? Pues con un cronómetro, lógicamente. Esto es una foto de un cronómetro clásico de cuerda que como característica, son de cuerda, su principal característica es su estabilidad, apenas afectan las temperaturas, aunque se guardan en sitios especiales, protegidos, llevan en suspensión cardan para que el movimiento del barco no le afecte, es decir, son unos relojes, unos cronómetros especiales, pero bueno, no deja de ser un reloj de precisión. Es su nombre, cronómetros marinos. Este es uno clásico de cuerda, pero también los hay de cuarzo. Por ejemplo, esta es una foto de un cronómetro marino de cuarzo de una conocida marca de relojes, de Seiko. Eso es cómo se conserva a bordo las señales horarias. Y ahora vamos a ver ese pequeño vídeo para que vean cómo se toman a bordo las señales horarias. Lo primero que hay que hacer es buscar en la publicación de la que hablábamos antes, buscar la estación que queremos sintonizar. En este caso, el que grabó el vídeo lo hace en una publicación electrónica, no en papel. Se selecciona la estación, en este caso el autor del vídeo selecciona una estación de la India. Ahí les va leyendo las características de la estación. El tipo de emisión, las horas, los pulsos como son, la información que vimos antes. El autor dice que esta es su estación favorita porque se oye claramente en banda lateral única. O sea que, por si alguien... es una estación de la India. Bueno, como comentaba el compañero antes, estas estaciones no solamente transmiten señales horarias, sino transmiten patrones de frecuencia, avisos a los navegantes relativos al GPS, temporales, es decir, estas estaciones no están dedicadas única y exclusivamente a transmitir la hora. Eso es una gráfica en la que se explica cada minuto de la hora el tipo de transmisión que se está haciendo. Ahí pueden ver a la derecha la radio sintonizada en 15 MHz, la radio del barco, el receptor, y a la izquierda el cronómetro. El cronómetro tiene ahí una inscripción. No me va a dar tiempo de comentarlo, lo comentaremos ahora. Ahora da la hora. Tal hora de tiempo universal. Y los pitos. Los pulsos. ¿Habéis oído el último pito? El reloj está atrasado 2 segundos con respecto a la hora de tiempo universal. Bueno, pues esta labor en los barcos españoles se le encarga a los que en el mundo se conoce como cadetes, pero que en España se les llama agregados, que son los alumnos que están en práctica, que es el oficial de menor rango que ha entrado en el barco y ese es el que se le encarga todos los días de que sintonice. Bueno, antes cuando había oficiales radioelectrónicos, el oficial de radio
buscaba la estación, utilizando el procedimiento que hemos visto, dependiendo por dónde estuviera navegando. Si no le llegaba una señal, una banda buscaba la otra y te encontraba hasta que encontraba una. Y con un altavoz de la telegrafía hasta el puente, que por los cronómetros suelen estar en el puente o en el cuarto de derrota, el agregado tomaba la hora y la apuntaba en un libro que se llamaba el diario de cronómetro. Eso era antes, porque ahora modernamente, si se fijan ustedes, en el cronómetro hay un cartelito arriba que pone récords en el GMDS log, es decir, en el log del GMDS. El GMDS ese es el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Es decir, antes se llevaba un radio, un log para las comunicaciones de radio, como llevamos nosotros, y otro log para el cronómetro. Y en este barco, no sé si como esto, o sea, es una costumbre que se ha generalizado, no lo sé, pues en el mismo diario de radiocomunicaciones se anotan las diferencias que hay entre la hora de tiempo universal y la hora del cronómetro. Esa diferencia es lo que se conoce técnicamente como estado absoluto. Y ya para terminar, comentarles que además de estas estaciones que son específicas para las señales horarias, con el fin de que se pueda determinar con exactitud la longitud de los barcos en alta mar, existen otras estaciones en Europa, en Estados Unidos, en Europa y creo que en Japón también tienen unas estaciones que transmiten señales horarias para equipos de consumo relojes de pulsera, relojes despertadores, relojes de pared, para sistemas de riego por goteo, por ejemplo, en fin, para sincronizar relojes de todo tipo. Estas estaciones, esta es la de Estados Unidos, que está también en Fort Collins, donde mismo está la estación de la que transmite para las radiocomunicaciones para los barcos, para los buques. Tiene un indicativo Whisky Victor y una B añadida, Victor Bravo, es el Whisky Victor Bravo, tiene un añadido de una B. La frecuencia en onda larga también es 60 kHz y trabaja con una potencia de 70 kW. Esta, que yo sepa, aquí no llega. Sí, la de Estados Unidos llega. Sí. Con una antena relativamente... Sí. Era las dos esta, la que está más arriba, la de 77, que es la que está en Alemania. Sí. Pero en Estados Unidos, sí, aunque parezca difícil, las otras que están con tantos megavatios y cuesta más de llegar a las pues, esto pues... yo no lo sabía si llegaba o no. Sí. Yo tenía entendido que no llegaba, pero bueno. Para ser usable no lo sé, pero en el No, si llega... al final son balizas, ¿no? Sí, es una baliza. Bien, este es el transmisor. Es una foto antigua, blanco y negra. Y como tema curioso también, comentar que el próximo presidente de Estados Unidos y presidente en el anterior mandato, Donald Trump, se propuso quitarle el dinero tanto de las estaciones que emitían para los barcos como esta. Puso como el amigo Milley la motosierra en marcha, quería cargarse las estaciones, pero el Instituto de Tecnología y Estandarización, que es el instituto del cual dependen estas estaciones, se ve que consiguieron parar el tema y las estaciones, por lo menos al día de hoy, siguen funcionando. Como comentaba antes, en Europa tenemos también 3 estaciones. Una en Francia, que transmite con el indicativo Foxtrot Charlie Foxtrot, trabaja en 162. Otra en el Reino Unido, que trabaja con la frecuencia, el indicativo Mike Sierra Foxtrot. Esta puede ser la que se oye aquí. Esta puede ser la que se oye aquí. Es más plausible. Sí, y la de Alemania,
que es, transmite con el indicativo Romeo Charlie Foxtrot 77 y transmite desde Alemania 77,5. En esta diapositiva tienen las antenas de la estación alemana, que está en un pueblo que se llama Mainhausen, está cerca de Frankfurt. Estos son el campo de antenas que tiene. Y ya para terminar, y con esto ya no doy más la vara, esto lo encontré en el Amazon, un reloj controlado por radio, vale 79 euros, por si quieren comprárselo. Y es un reloj chulísimo que además tiene una pantalla con paneles solares que se carga, la batería se carga con el panel solar y tiene una autonomía de 200 horas. No hay que darle cuerda ni nada, se mantiene durante horas. Así que esto ha sido todo. Espero no haberlos aburrido a los de aquí y a los que están en casa. Muchas gracias por la atención prestada.